Días muchachos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar rápidamente pues de el tema que seguiría en nuestro contenido programático, que pues ya vimos inicialmente el concepto de arte, que podemos entender con arte, y pues paso seguido vamos a hacer aquí una leve descripción de cómo analizar las obras de arte. Entonces, bueno, inicialmente pues uno puede pensar que interpretar una obra de arte puede ser complicado, pero vamos a ver que tenemos algunos parámetros, algunos criterios de orden que nos van a facilitar, obviamente, interpretar ese tipo de comunicación no verbal que vemos en las obras de diferentes artistas. Entonces, la primera parte, pues tenemos la composición. La pintura usualmente es una representación bidimensional, pero a partir de ese elemento bidimensional representamos algo tridimensional, un espacio. De igual manera ahí podemos evidenciar, podemos ver conceptos básicos, ¿sí?, de la naturaleza. Entonces la profundidad, entonces para generar profundidad pues ya empezamos a hablar de luz, sombra, dimensiones, proporciones y pues todo este tipo de combinaciones de elementos ya nos permite representar un espacio, un espacio tridimensional en una hoja de papel, usualmente, o en un óleo. Entonces, lo primero que nos dice es que, bueno, debemos organizar o debemos tener un orden. Entonces, lo primero es obviamente identificar el arriba y el abajo, la izquierda y la derecha, ¿sí? Y ya con eso generamos unos planos básicos, que pues inicialmente sería el área rectangular que limita la obra. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que bueno, la composición pictórica finalmente es esa área que el artista ha determinado pues para colocar los elementos de su obra. Luego pues tenemos los pesos visuales, entonces nos dice que bueno, la primera relación que debemos tener es la organización o la identificación de lo que es el arriba y el abajo. Para eso pues trazamos, ¿sí?, unas líneas o unos ejes en la obra y eso nos permite pues ya ir determinando qué es la parte superior y la parte inferior. De igual manera, observen que bueno, la parte superior nosotros usualmente la interpretamos como más liviana porque pues la relacionamos de pronto con las nubes, ¿cierto? Con el cielo. Y la parte inferior, la más maciza, pues usualmente la relacionamos pues con la tierra, ¿no? Un elemento pues ya fijo, pesado. Luego pues seguimos hablando con el tema de los pesos visuales. Entonces, de igual manera, así como tenemos un arriba y un abajo, necesitamos trazar un eje para diferenciar la derecha y la izquierda. Entonces, inicialmente, eso ya también nos empieza a hablar de qué es lo más liviano y qué es lo más pesado dentro de la obra. Entonces, inicialmente observen que de criterio como inicial o criterio general, el sector inferior derecho se considera la zona más liviana, la zona inferior derecha corresponde a la parte más pesada y la zona más liviana pues correspondería a la parte superior izquierda. Entonces, ¿para qué sirve esto? Entonces ya nos empieza a dar unos criterios de cómo está organizado el cuadro en relación pues con las figuras que tiene adentro. De igual manera, como nos dice acá, bueno, finalmente esto es un criterio inicial de orden, pero pues el artista es libre, ¿sí?, de cambiar el orden de esas piezas o de esos elementos livianos o pesados para generar una mayor atención y crear una tensión para que genere mayor impacto en el espectador, en el caso de nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver unos ejemplos. Entonces, cuando hablamos de los centros, entonces aquí ya vemos que son las piezas o los elementos más importantes. Llaman la atención de inmediato y ya dirigimos la atención directamente hacia ellos. Entonces, inicialmente podríamos decir que tenemos un primer centro que es el rostro y un segundo centro pues también que ha sido como muy estudiado a lo largo de la historia, las manos de la Gioconda.
que es uno de los cuadros más reconocidos de Leonardo da Vinci. Los ejes, entonces lo que hablábamos, ¿no? Podemos tener aquí una línea divisoria en toda la mitad. Observen que concuerda prácticamente con los hombros y ya tenemos una diferenciación de lo que es arriba y abajo. ¿Sí? Igual manera trazamos un eje central y observen que pues es ahí donde empezamos a ubicar los puntos de atención. ¿Sí? Entonces de ahí empezamos a ver como una diagramación dentro de la obra de arte. Luego hablamos de otro concepto que es el equilibrio. Entonces básicamente lo que nos dice es, cuando hablamos de equilibrio hablamos de estabilidad. Entonces ahí es cuando empezamos a distribuir los elementos a lo largo de la obra para, como su nombre indica, ¿cierto?, que se vea equilibrado. Entonces distribuimos los elementos dentro de ese espacio buscando una armonía. Entonces ahí podemos tener unos criterios, ¿cierto?, una cuadrícula o una retícula, de combinaciones de ejes que nos ayuda a ubicar los elementos dentro de ese espacio finito que es el rectángulo, ¿cierto?, el recuadro de la obra, y jugando con los pesos visuales, con los colores, con las texturas, podemos lograr ese efecto de orden, de equilibrio y finalmente pues buscar o contrarrestar el posible desorden que se presente. Observen que ya empezamos a hablar de lo que de pronto hablábamos en un principio en nuestras clases, ¿cierto? De lo que es denotativo con lo denotativo, el significado. Entonces aquí hablaba, bueno, toda obra, ¿sí?, debe expresar algo. Entonces en una primera parte, pues el contenido debe ir más allá de la presentación de los elementos que lo constituyen, ¿no? Aparte de simplemente el óleo, el lienzo, los trazos, esa combinación de elementos denotativos, lo que vemos, nos debe crear o nos debe comunicar algo. Entonces observe que bueno, tenemos elementos individuales que son representativos o denotados. Entonces el color rojo, una brocha de color rojo, un brochazo azul, sí los podemos identificar de manera aislada y los podemos reconocer fácilmente. Pero pues ya obviamente la combinación de todos los elementos ya van creando comunicación, o en este caso empezamos a hablar de iconos. Entonces en el caso del cuadro de la Gioconda, entonces tenemos algunos elementos ya reconocidos que son la figura de la mujer, el paisaje atrás. En la pintura abstracta pues podemos tener círculos o figuras geométricas de algún color particular, ¿sí?, o un elemento de un color específico pero sin forma o sin una figura específica. Luego tenemos el tema de la textura, las formas y los colores. Son elementos pues obviamente imprescindibles para comprender una obra o un objeto, ¿sí? Algún elemento aislado, él por sí solo, no nos va a brindar mayor información, pero al combinar textura con forma y color, ya podemos generar combinaciones o composiciones. Entonces ya empezamos a hablar de que esa combinación de figuras, formas y colores nos pueden representar o nos pueden comunicar cosas o connotar. Entonces podemos hablar de alegría, ¿cierto? Colores vivos, vivacidad, colores eléctricos, ¿sí? Otro ejemplo es una pintura con colores ocres o colores tierra, ¿cierto? Colores apagados, que no tenga mucho contraste, nos puede generar, ¿cierto?, algo un poco más pasivo, ¿sí?, triste, opresivo. Entonces, esa combinación de colores, de formas y de texturas, pues nos puede generar un sinnúmero de emociones, ¿sí? Entonces ahí el mismo trazo, observen que aquí también nos dice que el mismo trazo del pincel nos puede comunicar muchas sensaciones, ¿sí? Simplemente con la dirección del trazo, el grosor, la proporción de ese trazo con respecto a los otros, nos puede generar, ¿cierto?, con un movimiento fuerte, nos puede generar inquietud, y un trazo suave nos puede transmitir calma.
Luego pues hablamos ya de la forma. Entonces cuando hablamos de la forma, entonces no se habla solamente de la figura, sino de todo lo que combina, ¿cierto? Todos los elementos que se han combinado, organizado para que los diferentes componentes interactúen entre ellos, obtengan una armonía, un contraste y pues finalmente le podemos dar un significado. Entonces una combinación de formas los podemos interpretar como violentas, como suaves, grandes, pequeñas, firmes o desdibujadas. Eso depende obviamente de la combinación de diferentes elementos o de formas en sí. Bueno, ya hablando de manera un poquito más específica sobre el estilo, cada pintor pues ya empieza a desarrollar su sello, ¿no? Su elemento característico. Entonces ahorita vamos a ver unas obras de Van Gogh. Son muy expresivos, ¿no? Él solamente no hacía pinturas solamente de paisajes o autorretratos, sino que las combinaba así con trazos ondulantes y convulsionados. Entonces eso busca obviamente darle más carga y más movimiento y más exaltación a los rostros o a los retratos o a los paisajes que él creaba. Entonces eso generaba mayor impacto y por lo mismo él ha sido como uno de los pintores más representativos del expresionismo, que fue el movimiento artístico que prácticamente él desarrolló o pues fue el artista más destacado de esa tendencia. Entonces observen lo que os decía acá, que el autorretrato por sí solo pues no nos podría representar mucho, pero los trazos que él hace de manera repetitiva le dan mayor impacto, mayor fuerza y ya nos empieza a generar algún tipo de sensación un poco, cierto, caótica, un poco más, empieza a dar un poco más sobre la persona. De igual manera, ¿no? Observen que no tenemos el cielo como tan plano, ¿cierto? Las nubes de manera aislada, sino que trata de representar aquí el viento, ¿no? El movimiento de otra manera. A pesar de que el fondo, digámoslo, de las prendas y el fondo del cielo es el mismo color, observen que los trazos diferentes ya nos permiten diferenciar sus prendas de vestir de el fondo que presenta la obra. Otra obra muy característica de él, ¿no? La noche estrellada. Observen que no solamente representa las estrellas como un punto, sino pues como un elemento constantemente cambiante y que emite luz, ¿no? De igual manera, el movimiento que obtiene todos los cuerpos celestes y cómo estos también se ven reflejados o de cierta manera afectan la Tierra. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de una pintura cubista, ¿sí? Del artista Picasso. Entonces ven que la pintura se llama Padre e Hijo, Madre e Hijo, perdón. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Lo vemos como de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, ¿qué nos transmite emocionalmente? Podemos ver en los gestos de los protagonistas, digámoslo así, vemos gestos muy serios, ¿no? De pronto algo depresivos. Sí, observen que, bueno, aquí también nos dice que, bueno, al parecer están juntos, sí, pero observen que la dirección en que están sus miradas están en direcciones opuestas. Entonces ya no hay una comunicación, ¿cierto? Hay como una barrera, observen que hay una línea como muy marcada entre el niño y la mamá, entonces ahí nos habla que, ¿cierto? No hay una comunicación o están algo distantes. Bueno, luego ya empezamos a hacer como la composición, lectura de la composición, entonces tenemos los ejes y los centros, entonces aquí predomina obviamente los ejes verticales,
¿sí? Tenemos aquí un par de ejes. De igual manera tenemos unos ejes horizontales, ¿no? Los podríamos representar de pronto con los ojos, que igual nos representan prácticamente el centro de los rostros tanto de la madre como del hijo, ¿sí? Y hay un tercer eje, como casi en el centro de la obra, que reafirma el tema del distanciamiento entre los dos personajes. El soporte y el equilibrio. Entonces observen que el rostro de la madre está en la parte superior izquierda, que habíamos hablado antes que era como la zona más liviana. Y su peso, ¿cierto? Se ve bien tolerado, pues obviamente por las formas suaves del rostro de la mujer. No tenemos muchos contrastes, observen que el color del rostro con las prendas no hay una diferencia muy significativa entre los colores, ¿no? Son colores cálidos, ¿sí? No hay una diferencia marcada entre los colores y pues nos permite tener ese elemento ahí un poco más calmado. Observen que bueno, el niño sí nos genera un contraste, está en el área más pesada y a pesar de que todo es muy ocres y muy tierra, observen que el niño tiene su camisa azul, los que nos genera un punto visual ahí muy marcado, ¿no? Observen que bueno, los espacios vacíos, estos espacios nos dan la sensación de que es un niño delgado y pequeño, ¿sí? De igual manera con este espacio que tenemos aquí en la parte superior. Y este espacio, observen que la mujer está mirando como a esta área, aquí tenemos unos elementos, pero el niño no tiene, digámoslo así, un receptor a esa mirada, entonces nos habla, ¿cierto?, que su mirada se pierde, porque no llega a algún objetivo como tal. Los colores, entonces, bueno, ¿cómo obtenemos nosotros los contrastes con la luz y con el color? Entonces, la mayoría de colores, como hablábamos antes, pues son muy tierra, pero pues en el caso del niño, pues nos genera un punto visual, un punto focal muy marcado, pues por ser un color frío, contrastando con todos los colores cálidos en el resto de la obra. Las formas, bueno, observen que en el niño, pues tenemos como cuadrados, digámoslo así, ¿no? Los brazos están muy horizontales, eh, los antebrazos verticales, los hombros también están muy sobre el eje. Entonces aquí vemos una postura mucho más cuadrada, ¿no? Mucho más rígida, de igual manera que su rostro. En el caso de la mujer, el solo rostro ya está un poco más suave, más ovalado. De igual manera, la ropa, ¿cierto?, que utiliza está con un movimiento mucho más ondulado, más orgánico. Y pues bueno, eso nos genera como de pronto esta sensación un poco de calma, ¿sí? Entonces, que bueno, finalmente el niño es como un cuadrado, lo que decíamos, y la mujer tiene, o podemos relacionarla con un óvalo. Y de igual manera, al ser este cuadrado, al ser este ovalado, pues nos marca aún más como la diferencia entre ellos dos, o la distancia, o la separación. Y bueno, ya vamos a ver en los diferentes tipos de obras artísticas. Entonces, pues tenemos que podemos hablar en el tema de obras o de pinturas. Tenemos diferentes géneros. Entonces tenemos la pintura religiosa, como la que vemos aquí, que fue como el primer o el gran exponente de las pinturas, ¿no? Sobre todo en el tema católico que representa mucha o basa buena parte de su religión con los iconos. Entonces aquí vemos la Virgen con su hijo, ¿cierto? Y pues esto es muy utilizado todavía al día de hoy pues en las iglesias o en iglesia católica particularmente. Luego tenemos la pintura alegórica que busca, como en este ejemplo, representar sensaciones a través de la pintura. En este caso, cómo representamos nosotros la música, ¿no? Que es algo muy sonoro o que lo
lo leemos, digámoslo así, o nuestro proceso perceptivo es a través del audio, cómo lo podemos representar gráficamente. La pintura histórica, bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Lo que busca es inmortalizar, ¿no? O representar momentos determinantes en la historia. Entonces observe que, bueno, nos habla de derechos históricos, batallas, conquistas, monarquías o revoluciones. Entonces ve que aquí está Cristóbal Colón ante los reyes católicos, previo al viaje hacia la Nueva América. La pintura mitológica, como su nombre lo indica, nos representa de manera gráfica esos mitos, esas leyendas que han sido parte de nuestra historia. Particularmente aquí vemos la medusa, sí, es de la mitología griega. Y pues aquí vemos la representación, ¿no? De cómo finalmente es la única manera de acabar con la medusa, que es quitar su cabeza. El retrato, como su nombre indica, ¿sí? Tomamos el rostro de una persona y lo plasmamos en un lienzo. El autorretrato, entonces el mismo artista, se dibuja a sí mismo y representa no solamente su rostro, sino pues sus sentimientos a través de esa obra. El arte desnudo también es muy importante. Observen que bueno, aquí tenemos más o menos por la Edad Media, donde pues ya eh, se ve, ¿cierto? Como el destape un poco más de obras mucho más arriesgadas. Los paisajes también nosotros de pronto al día de hoy todavía lo vemos mucho en nuestros hogares. Tenemos representaciones de sitios muy característicos o muy recordados. Entonces en este caso observe que tenemos el paisaje con el, eh, con el árbol solitario de David Friedrich y otra obra de Van Gogh que es la terraza del café por la noche. Observen cómo resalta como el área iluminada que sería el café y la diferencia del resto del espacio con un color más frío. La naturaleza, otra de las obras que de pronto podemos ver en nuestros hogares. Todos representan flores, frutas, árboles. Sí, fue muy utilizada en el siglo XVIII, pero aún al día de hoy es muy implementada, muy utilizada. De igual manera, eh, las pinturas marinas, entonces obviamente representa en este caso embarcaciones o islas o mar, sí, todo ese tema de la playa, que pues finalmente es, eh, pues busca representar, ¿no? En este caso un momento histórico, pero pues que sucedió en el mar. La pintura de género, entonces en este caso nos indica que, bueno, son escenas o se inmortalizan escenas de la vida cotidiana. Entonces observen que aquí tenemos una obra de arte del señor Eugenio Sampiaghi y pues busca romantizar, en este caso, la vida campesina en la tierra. Bueno, tenemos la pintura costumbrista, entonces busca representar las costumbres típicas de un lugar o una región. Entonces observen que aquí está como muy representado el tema de el tejer y el tema de la composición musical que hacía parte muy importante de este momento en la historia. Y bueno, eso sería todo por la sesión de esta semana.